Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano Joe Root, misionero entre los mixtecos en el año de 2016. El mensaje se llama El discipulado en el siglo XXI. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí este mensaje ya traducido. Debo anticipar que la grabación empieza y el sermón ya había comenzado. Faltará un poquito de contexto, pero muy pronto se entenderá de qué está hablando. He aquí el mensaje. Y este caballo estaba temblando con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucha energía. Y yo estaba sentado atrás de la cerca. Era como un lugar donde estaban entrenando a este caballo. Este caballo estaba temblando. Parecía que quería explotar, pero había un joven allí, un joven que entiende la naturaleza de los caballos, un joven que ama además a los caballos y que además tiene mucha experiencia con los caballos. Y él empezó a tratar con este caballo, trabajó con él, empezó a guiarlo, le empezó a dar vueltas. Y yo me detuve a mirar, ¿verdad? Me quise detener para mirar, se me hizo muy interesante. De hecho, yo venía a visitarlo, era un joven piadoso de la comunidad. Pero antes de que pudiéramos platicar, toda esa hora estuve observando cómo entrenaba su caballo. Y yo había estado pensando esa semana mucho acerca del discipulado. Y conforme observé a este joven trabajando con este caballo tan increíblemente fuerte, Taylor se llama este joven, ¿verdad? Y él era un experto en entrenar caballos, ¿verdad? En poder controlarlos y dirigir su energía, ¿verdad? Y yo en ese momento lo relacioné con el discipulado y con... ¿Qué es el discipulado, verdad? El caballo tiene que aprender a andar rápido, pero también saber ir lento, o también frenar abruptamente, si es que es necesario. En otras palabras, también el caballo tiene que aprender a saber reaccionar ante un obstáculo, ¿verdad? Sobre todo en una competencia, o si hay un ruido o un movimiento repentino, por ejemplo, una serpiente de cascabel, cosas fuera del ordinario. En otras palabras, el caballo tiene que saber todo, o bueno, no todo, pero tiene que saber cómo reaccionar ante diversas situaciones, incluso para cruzar el agua, ¿verdad? Y para hacer esto se tiene que desarrollar un sentido de confianza en el caballo. Y yo miré cómo finalmente logró domarlo, ¿verdad? Al grado que pudo montar al caballo y lo fue enseñando, ¿verdad? Cómo ir hacia adelante, cómo ir hacia atrás. Lo más interesante de la historia es que los dueños del caballo se lo habían traído a este joven porque ya no lo podían controlar. Pero este joven pasó todo el fin de semana, desde un viernes hasta un lunes, y eventualmente el caballo pudo funcionar. Y yo, que estaba con la mente en el discipulado, Dios me habló a través de esa experiencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una energía y un potencial y un poder tremendo en esta generación. Y Dios nos está llamando a ofrecer un poco de guianza, un poco de dirección. ¿Sí? Este joven no pudo haber controlado ese caballo si ese caballo no hubiera estado dispuesto, ¿verdad? Porque el caballo tenía más fuerza que el joven. Aunque el joven es fuerte, pero le gana el caballo. Sin embargo, aunque el caballo
era rebelde y quería correr. Lo único que necesitaba era un poco de guianza. Y creo yo que en esta generación Dios nos está llamando a esa guianza, a ofrecerla. Y es de lo que quiero hablar esta noche, mientras estamos juntos en este mensaje, es de la guianza a través del discipulado. El título del mensaje es Discipulado en el siglo XXI. Después de que nuestro Señor Jesucristo vivió como humano entre esta humanidad, dejó un ejemplo de vida y dejó unas enseñanzas poderosas acerca del reino, y estamos por eso aquí esta noche. Él fue a la cruz, ofreció su propia sangre, ofreció su propia vida como un rescate por mi pecado y por el tuyo, y por el pecado del mundo entero. Pero después de 3 días, Él se levantó con un triunfo glorioso, fue visto por sus discípulos durante 40 días, y poco antes de su ascensión, Él dio o dejó estas instrucciones para sus seguidores, instrucciones que quiero sostener, practicar, creer y predicar esta noche. Dice así en Mateo 28 del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Discipulado. Quiero que consideremos brevemente 7 puntos. Número 1, ¿qué es el discipulado? Número 2, ¿por qué el discipulado es necesario? Número 3, ¿qué es único acerca del discipulado en el siglo XXI? Número 4, un llamado al discipulado en el área personal. Número 5, un llamado al discipulado en el hogar. Número 6, un llamado al discipulado en la iglesia. Y finalmente, número 7, un llamado al discipulado en general. Entonces, vamos a considerar estos pensamientos juntos, si están de acuerdo, en los próximos minutos. El discipulado en el siglo XXI. Primero, ¿qué es el discipulado? Número 1, ¿qué es el discipulado? Yo quiero sugerir o proponer esta definición. Ustedes la pueden meditar, la pueden expandir o corregir, y son bienvenidas sus respuestas y sus comentarios. Pero yo quiero sugerir esta definición de discipulado. Es la inversión intencional de tiempo enseñando las disciplinas o mostrando las disciplinas, la demostración y el cuidado de una persona o grupo de personas en la vida de ellos, con el fin de dirigirlos a un patrón definido de entendimiento y de modo de vivir. La voy a repetir una vez más. Sugiero que el discipulado es la inversión intencional de tiempo mostrando o enseñando las disciplinas, la demostración y el cuidado de una persona o grupo de personas en la vida de otro o de otros, para dirigirlos en un patrón definitivo de entendimiento y manera de vivir. Un discípulo es un estudiante, un aprendiz. Un discípulo es un seguidor, es alguien que se adhiere a las enseñanzas de otra persona. Hoy en día la gente son discípulos de alguna persona, de algún movimiento, de alguna cosa, ¿verdad? Aquí en la sociedad estadounidense son discípulos de muchas cosas, pero el discipulado cristiano comienza con una verdadera conversión
y con la convicción de que el Evangelio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso como para producir una vida transformada. Lo repito, el discipulado cristiano comienza con una verdadera conversión y con la convicción de que el Evangelio de Jesucristo es poderoso, suficientemente poderoso como para producir una vida transformada. Ahí está el primer punto. Vamos rápidamente al segundo punto esta noche. ¿Por qué el discipulado es necesario? ¿Por qué es necesario el discipulado? Bueno, quiero sugerir varias razones por las cuales es necesario y que ustedes las consideren. Primero que nada, es necesario porque Jesús específicamente dijo que lo hagamos. Dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Jesús mismo da esa instrucción. Es un mandamiento. Tan solo con eso es suficiente y necesario. Pero más aún, Jesús puso el ejemplo y puso el modelo, el cual está registrado en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, a través de su vida. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo modeló el discipulado para nosotros. Y si vamos a ser como Él, entonces hemos de practicar el discipulado. Pero no solamente Jesucristo nuestro Señor en el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia, la palabra de Dios, de comienzo a final, está el discipulado. Pensemos en hombres como Moisés, que tenía discípulos. Su principal discípulo era Josué. Josué le servía, lo acompañaba a orar, lo acompañaba a hablar con Dios, aprendía de él, conoció el latir del corazón de Moisés y su sentir, escuchó cómo oraba Moisés, vio cómo vivía Moisés, era testigo de la comunión de Dios con Moisés y fue sucesor de Moisés. La Biblia habla de hombres como Josafat también, que dice la Biblia que fue utilizado por Dios para ayudar a lograr un avivamiento en la nación de Judá. Josafat envió hombres para que el pueblo se volviera a Dios. Y no solo eso, sino, me encanta eso en la Biblia, Josafat mismo, aún después de que él mismo falló, aún después de que un profeta lo reprendió, pero él mismo salió al pueblo para que el pueblo se volviera a Dios. Ahí hay ejemplos de discipulado. Tenemos el ejemplo de Elías y Eliseo, de muchas otras personas y santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Si avanzamos más al Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, que es el ejemplo perfecto, vemos que también los apóstoles utilizaron el discipulado. Uno de los ejemplos que me parece fascinante en mi mente es la iglesia de Antioquía. Ahora, la iglesia de Antioquía, hasta donde puedo observar, fue la primera iglesia que era principalmente gentil. Y era una gran iglesia, era una iglesia muy ejemplar en todos los sentidos. Estaba, se piensa, a unas 300 millas de Jerusalén. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 11, no lo busquen, pero dice que cuando llegó la noticia, ¿verdad?, de estas cosas, en Hechos 11:22, cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿qué hicieron? Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Me encanta la respuesta que tuvieron los apóstoles. Cuando oyeron las noticias de que gente se estaba convirtiendo en Antioquía, deciden enviar a Bernabé. Deciden enviar al hijo de consolación. No encendieron alarmas, no reunieron más ofrendas, no hicieron un montón de credos o decretos o demás reglas. Mandaron a Bernabé y Bernabé se hizo acompañar de Saulo, que ahora era Pablo, y dice la Biblia que se quedaron todo un año con esos nuevos creyentes, discipulándolos. ¿Sí? Primer lugar, Jesús dijo que lo hiciéramos. Segundo lugar, tenemos ejemplos bíblicos de que la gente lo hizo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tercer lugar, ¿por qué más es necesario el discipulado? Y entiendan esto, hermanos y hermanas. El discipulado es necesario porque nuestra creación a la imagen y semejanza de Dios incluye, entre otras cosas, la realidad de que somos seres relacionales. Nos relacionamos.
con otros. Y eso significa, entre otras cosas, que lo queramos o no, somos influenciados y guiados por las vidas de otros. Y esa es una realidad el día de hoy. Y dado que somos influenciados y guiados por las vidas de otros, tenemos que pausarnos y reconocer esta noche que dado que el pecado que ha entrado al mundo es una de las influencias más poderosas, así como también la influencia de nuestra propia carne y de nuestro viejo hombre, así como la influencia del enemigo Satanás, que de manera proactiva está en contra de la obra de Dios. Por causa de estas cosas, definitivamente necesitamos de manera deliberada el discipulado en la palabra y en la voluntad de Dios, porque no estamos en un territorio neutral. No estamos en un territorio neutral, estamos en el territorio del enemigo, peleando. Así que, amados, yo necesito el discipulado, ustedes necesitan el discipulado. Por eso también es necesario. Y finalmente, el discipulado es necesario porque, queramos o no, vamos a modelar nuestra vida en pos de algo. Pero el discipulado promueve, fomenta y pone el ejemplo y el patrón de la vida cristiana y la piedad. Entonces ya vimos qué es el discipulado, ya vimos por qué es necesario el discipulado. En tercer punto quiero ver qué es único acerca del discipulado en el siglo XXI. Quiero responder esa pregunta. ¿Qué es único acerca del discipulado en el siglo XXI? ¿Saben? Jesús hizo una pregunta en el primer siglo, mientras estaba aquí en la tierra. Le hizo una pregunta, la lanzó a un grupo de hombres, y casi puedo escuchar el clamor de Jesús todavía, de alguna manera. ¿Verdad? Y esto nos va a dar un entendimiento de lo que es la humanidad, ¿verdad? De cómo hemos sido hechos a imagen de Dios, aunque nos hemos corrompido, ¿verdad? Dice la Biblia que fuimos hechos por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Jesús hizo este clamor a los hombres de su día y dijo, ¿verdad? ¿A qué compararé a los hombres de esta generación? Y dijo, ¿saben? Son, ¿verdad? Y hace muchos años recuerdo que prediqué un sermón acerca de esto. Fue el primer sermón que prediqué. ¿A qué compararemos los hombres de esta generación? Yo era un joven y estaba preocupado por las realidades de nuestra generación. Tal vez ya tiene 20 años de eso, de 18 a 20 años, no recuerdo bien. Pero en ese momento, si en ese momento era pertinente, hoy es más pertinente. ¿A qué compararemos a los hombres de esta generación, hermanos y hermanas? Y esto es lo que hace que el discipulado en el siglo XXI sea único, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3, ¿qué dice? Algunos de ustedes se lo han memorizado, el apóstol Pablo profetiza, ¿verdad? Y les comparto un pequeño ejemplo de discipulado cuando era un jovencito, era un adolescente, ¿verdad? Antes de que les dé esta cita. No sé por qué mi papá hizo esto, ¿verdad? Pero una vez yo llegué a mi casa por la tarde y mi papá estaba sentado en la silla. Mi papá es un hombre de Dios y él me dijo, oye, hijo, te voy a dar un reto. Antes de que hoy te duermas por la noche, quiero que memorices 2 Timoteo capítulo 3. Todo el capítulo es un capítulo corto. De alguna manera él sintió que era el momento correcto. Tal vez no hubiera funcionado en otra ocasión, pero yo respondí, yo estaba motivado. Y en ese momento sentí la obra de Dios, el llamado del Espíritu, agarré ese desafío y ahí me metí en las Escrituras hasta que antes de irme a acostar fui nuevamente con papá y le dije, papá, lo tengo, 2 Timoteo capítulo 3, lo puedo citar de memoria, gracias a Dios, es una bendición y eso fue un comentario nada más que quise insertar, ¿verdad? Estoy muy agradecido por el discipulado de mi papá, pero el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que rugen. Es una descripción apropiada de la sociedad estadounidense, americana, incluso de todo el mundo en el siglo XXI. Tiempos turbulentos.
Y esto es lo que hace que el discipulado en este siglo sea único. Dice el apóstol, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue hablando, esta es una descripción perfecta del mundo en el siglo XXI. Y eso es lo que hace que el discipulado sea único en este siglo, ¿verdad? Entre otras cosas. Hoy en día hay un grupo de personas, y yo hice un estudio acerca de esto hace unos años, ¿verdad? Pero cada vez está avanzando más. Hay un grupo de personas, hoy en día es la generación, ¿verdad?, que se le conoce como los millennials. Los millennials, ¿verdad? Levanten la mano si tienen entre 16 y 36 años. Ustedes son millennials. Si esa generación llamada los millennials, Dios les bendiga, Dios bendiga a esta generación. Pero los millennials enfrentan un desafío muy único el día de hoy, ¿verdad? Siguen a la generación Y y a la generación X, ¿verdad? Y los analistas sociales que estudian las generaciones y todo, y las características de cada generación. No quiero adentrarme en eso, pero lo que quiero compartir es, pienso que tenemos una cultura que es muy proactiva y que se presta para el discipulado. Y si de alguna manera vamos a cultivar el amor y la vida de Jesucristo, necesita un discipulado deliberado de nuestra parte. De otra manera, la cultura va a absorber a esta gente. La generación millennial está siendo discipulada por la cultura americana, ¿verdad? Hoy en día, a través de Amazon, puedes ordenar un libro y es una herramienta muy útil, ¿verdad? La zona principal está a unas horas de donde yo vivo, en Seattle. En esa misma compañía hay toda clase de sugerencias, ¿verdad? Aquí está esta película, ¿verdad?, que quizás quisieras ver esta noche. Si la quieres descargar, solo son tantos dólares, ¿verdad? Aquí están nuestros libros bestsellers, si es que los quieres leer. Aquí está la ropa de moda, que es la más popular en estos tiempos, ¿verdad? La cultura, de alguna manera y de manera proactiva, está discipulando las redes sociales, ¿verdad?, que se hacen tendencias. Y no estoy aquí para predicar en contra de eso, pero lo que quiero decir es que hay que hacer una pausa y ver la realidad de la cultura. Recuerdo hace varios años, no recuerdo un ejemplo actual, pero Sarah Palin fue una mujer que fue candidata hace un par de años para presidenta y usaba una marca y un modelo especial de lentes, de espejuelos. Y ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Conforme apareció en los medios de comunicación, las ventas de esos tipos de lentes se fueron hasta arriba. ¿Por qué? Porque era una figura pública. Imagínate ahora las figuras de deporte, las celebridades de Hollywood. Ellos están discipulando a la generación millennial. Entonces, ¿qué otras cosas son únicas del siglo XXI? Quiero leer de Daniel capítulo 12, ¿verdad? Que dice el versículo 3 y 4, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense, muchos correrán. Aquí hay dos factores que vemos en la profecía de Daniel que se ha hecho evidente en estos tiempos finales, y esto hace única a la generación millennial y al discipulado en el siglo XXI. Primero, muchos correrán de aquí para allá. Vivimos en una sociedad de globalización donde a través del internet, a través de los aviones y todos los medios de comunicación nos podemos comunicar, y eso, hermanos, es una oportunidad tremenda para el discipulado, para esparcir el evangelio, tanto que estoy emocionado de vivir en esta generación. ¿Sí? Si tú estás aquí, no estás aquí en el año 2016 por accidente, no, Dios te puso aquí porque es un momento excelente para estar vivo y servir al Señor Jesucristo.
pero también es un momento para ser honesto y aceptar la realidad de que vivimos en este mundo proactivo, en esta cultura, y si queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser muy intencionales. La otro factor dice, y la ciencia, o sea, el conocimiento, aumentará. La tecnología, el conocimiento, la industria, la comunicación instantánea, las redes sociales, las compras en línea, ¿verdad? Vivimos nosotros muy cerca de Washington, en una zona muy rural, ¿verdad? Y pronto escuchamos un ruido como que algo zumbaba. ¿Y saben qué era? Era un dron, ¿verdad? Era un dron y era un vecino que estaba manejando su dron y tomando unas fotos y videos. Y ahí se ve el contraste, que aunque la zona es rural, existe este dron, ¿verdad? Está este hombre que estaba ahí estacionado manejando este dron, que es de la tecnología más moderna y que está muy de moda en estos momentos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, como pueden usarse para mal, pueden usarse para bien. Y esto representa un desafío único para el discipulado en el siglo XXI. Solo quiero decir esto para terminar este punto. Esta generación desea responsabilidad, desea involucrarse, desea afirmación, y mi corazón es que esta generación maravillosa, les veo mucho potencial, ¿verdad? Hay mucho potencial en esta generación. Dios les bendiga. Estoy emocionado por ustedes. Y aún si eres más anciano, más viejito o más grande que eso, de todas formas tienes ese potencial. Que Dios te ayude. Siguiente punto, quiero hacer un llamado al discipulado personal, es decir, que tú inviertas parte de tu tiempo y de tu vida en la vida de otro. ¿Sí? Hay oportunidades para hacer esto, y para esto se necesita humildad y estar disponible para los demás, ¿verdad? Quiero animarles, hermanos y hermanas, si eres millennial o más joven o más viejo, todos tenemos un lugar en el discipulado. Sí, pero a veces no vemos los indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te menciona que está batallando con algo y, bueno, sí estoy bien, nada más tengo esta cuestión, ¿verdad? Ese es un indicador, ¿verdad? Pero a menudo estamos tan ocupados en nuestras propias vidas que no queremos perder tiempo, entre comillas, no queremos complicarnos, queremos como que protegernos a nosotros mismos. Pero cuando vemos esos indicadores, estamos viendo solo la punta del iceberg, y ese es un llamado a que nos involucremos de manera personal en el discipulado. Es como una pista, ¿verdad?, de que alguien nos necesita en lo espiritual. Incluso yo he tenido no solo pistas, he tenido ya solicitudes o peticiones directas, ¿verdad? De alguien que me llama por teléfono y dice, quiero platicar contigo, quiero que me aconsejes, o es más, así claramente, quiero que me discipules. Dios bendiga a esas almas, ¿verdad? Se necesita ánimo, se necesita disponibilidad, ¿verdad? A veces dejamos que el diablo le secrete mentiras a nuestra generación, a esta generación de millennials, ¿verdad? El diablo está promoviendo muchas mentiras en sus oídos. Pero si podemos discipularles, si podemos ser una influencia para que escuchen a Dios, y de hecho creo que hay un anhelo en muchas personas, ¿verdad? Esto me recuerda a un niño que hace unas semanas vi, pero conmovió mi corazón. Un niño chaparrito, ¿verdad? Y tiene que ver con el discipulado. Su papá le dijo, hijo, mañana su papá había estado muy ocupado en el trabajo y le dijo, mañana, hijo, vamos a ir a pescar juntos, tú y yo. ¿Saben qué hizo este muchachito? Se puso la ropa para ir a pescar y con eso se fue a dormir. Quería estar listo por la mañana cuando su papá viniera a llamarlo, a despertarlo para ir a pescar. Amados, así es el corazón. Hay gente que anhela, hay gente que clama por un discipulado personal, si tan solo invirtiéramos tiempo en sus vidas. Sobre todo ustedes que están en sus 30s, en sus 40s, incluso si estás más joven en tus 20s o más viejo en tus 50s, Dios te está llamando, ¿verdad? Recuerdo que compartí un tema semejante en una reunión de jóvenes, ¿verdad? Y yo les dije, antes de comenzar, les dije que si les digo el tema, les sugiero el tema discipulado en el siglo XXI, ¿qué les viene a la mente? Y hubo muchas respuestas y tuvimos una conversación muy edificante,
¿verdad? Y eran jóvenes. Y yo les dije, bueno, ustedes me están diciendo cómo aprecian el discipulado y la guianza que les han dado sus padres y sus pastores, pero ahora, jóvenes, es su turno, es tu turno, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la tercera generación, porque el discipulado sigue y sigue y sigue y se pasa de generación en generación. Así que si tú has tenido algún tipo de discipulado en tu vida y lo agradeces, es tu momento de tú también involucrarte. Siguiente punto, discipulado en el hogar, ¿verdad? Obviamente no solamente con tu esposa y con tus hijos, sino que si realmente tienes un hogar piadoso, esa es una oportunidad tremenda y poderosa de ser una influencia única. Sí, si nuestros hogares están abiertos, tan solo para una taza de café, para una taza de té, para un vaso de agua, quizás para invitar a alguien a comer, quizás para invitar a alguien a tener un estudio bíblico, quizás para invitar a alguien a quedarte a su casa, o si no tiene dónde quedarse, tú le permitas, ¿verdad? Hermanos, yo no sé cómo bien ves tu hogar, ¿verdad? Muchas veces tristemente la vemos como que es mi espacio, ¿verdad? Es mi privacidad. Ojalá que no la veas así, no lo veas así a tu hogar. Ojalá que veas a tu hogar como tu estación de misiones por Jesucristo, como un lugar donde sucede el discipulado. Y sí, todos necesitamos momentos de quietud y de privacidad. Todos necesitamos orden en el hogar, ¿verdad? Pero también quiero animarles a abrir totalmente las puertas de su hogar. ¿Sabían que un hogar piadoso, estable y amoroso es una cosa rarísima en este mundo, en el siglo XXI? Y la gente anhela un hogar así. Y si tú tienes un hogar piadoso, tu hogar es un tremendo testimonio que sin decir una sola palabra, ¿verdad? Simplemente por compartir un alimento y la gente escucha cómo conversan tú con tu esposa y con tus hijos y ve cómo se relacionan y ellos observan, ¿verdad? El trato. Si es que eres un verdadero discípulo, esto puede abrir una puerta tremenda para el discipulado a través de tu hogar. Quiero apurarme. Vamos a concluir. 2 puntos más. Un discipulado en nuestras iglesias. La palabra eclesía en griego, de donde viene la palabra iglesia, es la asamblea de los santos. Literalmente significa los llamados fuera a salir del mundo, pero llamados a estar juntos. El plan de Dios es la iglesia. En la palabra de Dios está muy claro, en el libro de Hechos está muy claro, que la iglesia local, funcional, saludable y estable, en donde exista el amor y el gozo, y el discipulado es la idea de Dios. Dios pone a los solitarios en familias y Él lo hace con un propósito y a propósito. El discipulado en las iglesias o en tu iglesia local, ¿verdad? Si tu iglesia es una iglesia funcional, saludable, o por lo menos está tratando de serlo, desarrollándose para hacerlo, ¿verdad? Con pastores y diáconos, estos son hombres que deben ser no señores, sino ayudantes, que animen, que sean ejemplos. La Biblia dice, ¿verdad? Así. Y entonces quiero animarles, ¿verdad? En nuestras iglesias, en la iglesia necesitamos enfrentar. Si tú eres un pastor, ¿verdad? O no eres pastor, pero eres líder o eres alguien, un hermano ya de madurez, ¿verdad? Y quizás estás preocupado de que viene la cultura y el mundo y hay temores del futuro, de que se comprometa la verdad, de que cada vez el evangelio se diluya o se hagan más laxos, ¿verdad? Las siguientes generaciones de creyentes, yo creo que necesitamos enfrentar esos temores, no con más reglas, no con más y más reglas y tratando de desesperadamente conservar a la gente, ¿verdad? Y de estar al tanto de las tendencias del mundo para saber cómo lidiar con ellas. No, sino a través de un discipulado deliberado, ¿verdad? A través de las relaciones, el amor y la enseñanza sana en la instrucción, ¿verdad? Atreverse a este discipulado es la respuesta en la iglesia local. La iglesia local debe ser como un invernadero de crecimiento para discípulos y que además sea semillero para que esos discípulos también sean
discipuladores. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo cumplió esa profecía, literalmente estaba escrito acerca de Él así, ¿verdad? Y necesitamos recordar ese ejemplo en su discipulado. Dice, sí, queremos inspirar, queremos llamar a esta generación, ¿verdad? Y motivarlos a algo más elevado y no bajar el estándar y no diluir el evangelio, pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? En Lucas 4 dice, citando la profecía de Isaías, dice que Jesús no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, ¿verdad? Él no apaga, él si ve una llamita pequeña en la vida, en el corazón de una persona, Él no la apaga, Él no llega y la aplasta. Sigamos su ejemplo en nuestras iglesias. Y por último, un llamado al discipulado en general. Mi observación es que aquellos que busquen, hallarán, como dijo Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Mi esposa y yo somos muy sensibles a los sonidos y a veces por el sonido de una bicicleta o por cómo alguien toca la puerta o por cómo alguien maneja, podemos identificar a alguien. Hermanos, les animo a que así identifiquen estas oportunidades. Estés donde estés y vayas a donde vayas, identifica esas oportunidades para ser un discípulo tú primero y también discipular. Dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís, ¿verdad? Pero antes de eso dice, no tenéis porque no pedís. Necesitas pedir y buscar y proactivamente buscar. Si tú dices, no, es que no tengo nadie con quien hablar, no tengo nadie a quien compartirle, no tengo nadie a quien discipular, bueno, de manera intencionada, ora y busca a Dios, ¿verdad? Y busca esas oportunidades. Pide y busca y toca puertas, ¿verdad? Y si te tocó, sobre todo a ti como joven, un hogar piadoso con buenos padres, tuviste una bendición que no todos tienen y necesitas estar allí para aquellos que no lo tuvieron. Y si tú eres un discípulo que apenas está aprendiendo, ¿verdad? Rodéate de gente, rodéate de ancianos que te enseñen primero las disciplinas espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, la memorización, el canto, la meditación, cómo vencer la tentación, cómo vencer el pecado, buscar el discernimiento en tus decisiones, cómo seguir las enseñanzas de Cristo, cómo relacionarte con los demás, cómo compartir a los demás. Todo esto es lo que se enseña a través del discipulado. Es algo serio, hermanos. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También dijo, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto es algo serio. Y tenemos que tomar decisiones, a veces decisiones difíciles, pero decisiones importantes, ¿verdad? No sabemos cuánta gente podría estar queriendo seguir a Cristo. Y les animo, si tú quieres seguir a Cristo, primero rodéate de hombres y de mujeres que te ayuden. Y si aún se involucra un cambio de trabajo, un cambio de mudarte de casa, un cambio en tus libertades personales, un sacrificio, vale la pena. Los dichos difíciles de Cristo, ¿verdad? Vale la pena. En una ocasión nuestro Señor enseñó cosas difíciles y muchos de ellos, de sus discípulos, volvieron atrás y Jesús volteó a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Me pregunto si hay alguien esta noche que también se quiere ir, ¿verdad? ¿También quieren irse? Muchos se van, cientos se van cuando ven lo difícil del discipulado, de ellos mismos ser un discipulado de manera sólida y piadosa. Y dejo esas vidas en las manos de Dios. Pero nosotros sigamos al Señor. Y si hay que tomar decisiones difíciles y resoluciones, hazlas esta noche. Di, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Quiero rodearme de personas que me discipulen, me ayuden. Y quiero también poder eventualmente discipular a otros. Discipulado en el siglo XXI.